El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:17, qué gusto leerles, qué gusto contar con su sintonía, qué gusto observar el número de visualizaciones en nuestra transmisión de Facebook Live. Se van sumando cada día a la sintonía, pues, de este espacio de noticias donde procuramos, evidentemente, ejercer la libertad de expresión. Con errores, porque somos humanos, pero siempre con la intención de informar, con absoluta responsabilidad, de informar desde nuestra óptica, pero apegados a los hechos y obviamente ejerciendo la libertad de expresión con nuestra opinión respetuosa, pero también frontal. Que se entienda que la libertad de expresión y la criticidad son valores inalienables del ejercicio periodístico. No siempre se entiende así. Que se comprenda que cuando desde el periodismo se ejerce la criticidad, eso no significa que se hace oposición a determinada autoridad, a determinado gobierno nacional o local, o a determinada corriente de pensamiento ideológica o política. Que se entienda y que se lo comprenda. Autoridades, políticos, oyentes, televidentes, nos hace falta tolerancia, mayor tolerancia para respetar la opinión ajena. Y lo que pasa en este momento da cuenta que lamentablemente mucho de lo que se dijo, se manejó como discurso durante la década precedente, resulta que no cambió o cambió para mal en los momentos actuales. Saludo a mi contertulio que ya se encuentra aquí con nosotros. Querido contertulio, bienvenido. Hola contertulio, ¿cómo vas? Muy buenos días, saludos a todos ustedes, amigos. Me dejaste solo en la lectura de noticias, ¿no? Sí, mil disculpas. Casi me quedo sin garganta. Me pasó la típica de los 5 minutos más, güey. Te cuento que yo estoy despierto desde las 3:30. Sí. Yo me desperté a las 3, que recibí un mensaje de texto desde España. Y desde ahí ya me quedé despierto un rato, pero después ya me quedé profundamente dormido, ¿no? Yo a las 3:30 recibí una llamada, sobre las 4 y pico de la mañana hice un reporte de 5 minutos para Televisión Española Internacional, dando cuenta un poco de lo que está pasando acá en el Ecuador. Hay un dato que, por ejemplo, se me pasó, digamos, uno no es una máquina. Dentro del relato de los episodios de ayer se me pasó en ese reporte a Televisión Española y no fue deliberado, simplemente se me pasó. Y claro, hay un tiempo límite y te presionan por ese tiempo, se me pasó. Por ejemplo, dar cuenta de algo que ayer sí lo mencionamos en nuestro reporte del mediodía. Ayer para nuestra audiencia contarles que nos enlazamos a partir de las 11:45 en Majestad Televisión y Majestad Radio hasta las 13 horas para actualizar un reporte de lo que estaba pasando en el Ecuador y dar cuenta de las agresiones que sufrieron periodistas, ciudadanos y periodistas. El caso de los periodistas, lo que pasó en el Centro Histórico de Quito, por parte de miembros de la Policía Nacional, yo no entiendo la razón por la cual los uniformados agredieron a los periodistas. No logro entender, no logro comprender. Fue un momento muy duro para los colegas con los cuales nos solidarizamos, evidentemente. Un momento muy duro en el cual, haciendo su trabajo, fueron agredidos, fueron pateados, fueron golpeados. Por ahí alguien me pasó un audio que supuestamente algún periodista le insulta a algún policía, pero perdónenme. Si es que hay algún tipo de falta o de error por parte de algún comunicador, la respuesta no puede ser patear en grupo en el piso a fotoperiodistas, a camarógrafos, a reporteros, quitándoles esos celulares. No debe haber sido todos los casos así, ¿no? Porque yo vi el de Omar, que se me escapa el apellido ahora mismo, del camarógrafo de TVC, que estaba grabando con su celular y un policía se da la vuelta y le manotea el celular va al piso y le golpean en la cara. Omar temprano también tengo entendido que había sufrido algún tipo de agresión, pero creo que ese no es del caso, Flores. ¿No? Omar Flores. Y el caso de Quique Alcíbar, él está transmitiendo con su celular de igual manera y viene un policía y le empuja, le agrede. Creo que o sea, puede ser que a alguien se le escapó por ahí un insulto, algún exabrupto verbal, pero creo que no es la generalidad. Hemos visto varios reportes y varias publicaciones en redes sociales donde la policía ha actuado excediéndose. Ayer, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, a través de sus cuentas en redes sociales, denunciaba
el que un policía motorizado pasaba por encima del cuerpo de un manifestante. No han sido tampoco solo los periodistas agredidos, porque ya van a empezar también a cuestionarnos por el hecho de que estamos hablando única y exclusivamente de los periodistas. No es así. Ayer hubo manifestantes agredidos, ayer hubo periodistas agredidos, hubo estudiantes agredidos, hubo transportistas agredidos y también hubo personal de las fuerzas del orden que fue agredido. O sea, tampoco vamos a negar. Hay unas imágenes donde unos transportistas prácticamente despojan de sus motocicletas a 2 agentes de tránsito, los empujan, los humillan, los 2 tienen que salir corriendo para evitar ser linchados por estos manifestantes que estaban totalmente calientes, ¿no? Me imagino yo, también hubo policías, hay una imagen que nos llegó desde la ciudad de Cuenca, donde un policía que está grabando las imágenes desde la gobernación recibe un piedrazo en la cara y le abren la frente. Eso está grabado en imágenes. Entonces, ayer hubo violencia y la violencia fue de lado y lado, cosa que es totalmente inaceptable, cosa que nosotros siempre hemos cuestionado. Protesten, tienen todo el derecho de hacerlo. Están además amparados por la propia Constitución, pero no lo hagan con vandalismo. Hubo ayer algunas escenas, hubo algunos momentos que son absolutamente reprochables, las imágenes de tipos encapuchados destruyendo unos cajeros electrónicos, destruyendo las paradas de los buses, dañando las fachadas de las casas. El alcalde de Quito ha publicado en su cuenta de Twitter fotos de cómo han destruido las fachadas de las casas con el afán de sacar restos, ¿no? Piedras, etcétera, para poder lanzar a los policías. Eso no está bien, dañar los bienes públicos y privados. Eso es algo con lo que nunca vamos a compartir, porque además refaccionarlos, repararlos, arreglarlos, en el caso de los bienes públicos, ese dinero también sale de nuestros bolsillos, ¿no? Ahora que estamos tan meticulosos y tan conservadores con el uso de los recursos públicos. Que hagan eso no está bien. Lo que vimos de lo sucedido, por ejemplo, en el Quicentro Sur, en la zona de la perimetral en Guayaquil, nos han llegado imágenes de Machala, donde, sobre pretexto de la protesta, se dieron hechos totalmente delincuenciales, que son los saqueos. Con eso tampoco vamos a compartir, y eso me parece a mí que no es y no forma parte de la protesta. Saquear locales comerciales, llevarse medicinas, romper las puertas Lanford, llevarse medicinas, llevarse artículos de aseo, llevarse plasmas, televisores, equipos de sonido. O sea, ¿qué tipo de protesta es esa? Me pregunto yo. Creo que además ese no es el país que todos queremos y que queremos construir. Me parece que si esa o hacia allá están desviando la protesta, lo que están haciendo es deslegitimándola. Me parece que eso no está bien. Totalmente. Podemos discrepar, pero robarse un plasma, asaltar un local comercial, una farmacia ayer en Guayaquil, meterse a un centro comercial en el sur de Quito, una horda de 40, de 50 delincuentes a saquear los locales comerciales, eso es delincuencia. Eso no es una protesta social, una protesta política, eso no es de estar en contra de las medidas económicas, eso es vandalismo, eso es delincuencia, y con eso jamás vamos a estar nosotros de acuerdo con Tertulio. Y peor todavía con la violencia, que ya decíamos hace un momento, que no se trataba únicamente de periodistas. No eran solo periodistas los agredidos, insisto, fueron estudiantes, fueron transportistas, fueron ciudadanos. Esa imagen, la imagen que a mí más me ha espeluznado, ha sido la de un policía en motocicleta arrollando a un ciudadano en el piso, pasándole con la motocicleta por encima, que insisto, me parece, y aplaudo, porque lo ha hecho bien, la Defensoría del Pueblo en denunciarlo. Ojalá los organismos internacionales que supuestamente eran tan vigilantes del respeto a los derechos humanos, a las libertades en épocas anteriores, ahora que no hay un gobierno de izquierda en el poder, también regresen la vista al Ecuador, ¿no? Varios colegas, yo incluido, ayer etiquetábamos a Edison Lanza, al señor Vivanco, a Catalina Botero, para ver si se manifestaban, pero una frialdad y una tibieza absoluta a través de sus redes sociales. No dijeron nada, no se han manifestado, no han dicho nada, no emiten ninguna alerta. Fundamedios, sí vi alguna publicación en redes sociales. Sí, publicó Fundamedios, sí me parece muy bien que lo hagan,
pero hay que ver si es que se empoderan, ¿no? Si es que hacen suya la causa de defensa de estos colegas que fueron injustamente agredidos. Más allá de la disculpa de la ministra de Gobierno, que me parece en algo cambia la situación, pero con la disculpa, creo yo, no se gana mayor cosa, ¿no? Quiero pedirles a los oyentes si tienen la gentileza de generar reportes sobre lo que está pasando en los sitios donde se encuentran. Hagamos el mismo ejercicio que hicimos el día de ayer para conocer cómo amanece la capital. Sí tengo ya varias referencias. La querida Celeste Arboleda nos escribe desde el sur. Hay normalidad en el tránsito, en el transporte de pasajeros en la ecovía. Dice desde el sur, Guajaló por el momento está en calma, casi normalidad, nos señala. Saludos a mi hermano Álvaro, me cuenta pues, recorriendo el centro histórico de Quito, dice, acabo de pasar por el centro histórico en bicicleta, qué terrible lo que hicieron, totalmente destruido, me dice cerrado, está bloqueado, hay cualquier cantidad de piedras y palos. Me reporta también que anoche hubo quema de llantas en el sector del Colibrí, en el cantón Rumiñahui, pero nada grave, y hoy más bien amanece con tranquilidad, al menos esa zona, es lo que me reportan en este momento. Tato Muñoz a través del Twitter nos dice buenos días. En estos momentos en el puente 3 de la autopista General Rumiñahui, donde ayer fueron las protestas, ya hay presencia de militares y nos postea unas fotografías. Gracias, Tato. Vemos en las mismas, en efecto, hay presencia de un camión militar, digamos, y la vía está despejada. Hay autos que están circulando a esta hora por el puente 3 de la autopista General Rumiñahui. Jenny Ceci nos dice, en el Valle de los Chillos están cerradas las vías. A ver si nos pueden actualizar la información sobre lo que está pasando en el Valle de los Chillos. Dan Sánchez dice, Guayaquil, por favor, no al saqueo. Que no se aprovechen de la crisis a rechazar esta práctica delincuencial. Nos sumamos. Ayer realmente terrible lo que se pudo ver en los diferentes reportes que se viralizaron en redes sociales sobre lo que pasó, por ejemplo, en el sector de la perimetral en Guayaquil. Un vehículo ahí que no podía circular, tuvo algún problema, se dañó y resulta que le cayeron unos delincuentes al pobre conductor de ese vehículo. ¿Qué más tenemos por acá? En Atacames no pasa nada, dice Daniel Argüello. Gracias, Daniel, por el reporte. En Cuenca no hay transporte. Juan Carlos Sarmiento, muy amable por informarnos. Correcto. En Tungurahua nos dice Robert Cabezas, comenzó el paro indígena. Ayer en horas de la noche generé un reporte para Radio Bonita de Ambato. Me comentaron pues los periodistas de esa emisora en el centro del país que durante toda la jornada Ambato estuvo bloqueada por los taxistas y a esa paralización evidentemente se sumaron los indígenas. Y eso provocó la renuncia del gobernador, ¿no? Sí, no está clara la razón, se entiende que la razón tiene que ver con las protestas. El señor Gortaider renunció a la gobernación de Tungurahua. Gabriela Rodríguez fue designada ayer mismo por el presidente Lenín Moreno a través de un decreto ejecutivo como gobernadora de la provincia de Tungurahua. Nos dice Chubi Mendoza, en Puerto Viejo están bloqueados por los taxistas todos los puentes de la ciudad. Nelson Gabriel, todo Cayambe, Tabacundo, Tabalo cerrado. Empezó el paro indígena. Aquí ya tenemos otro panorama si comparamos con lo de ayer, cuando ya se suman otros sectores sociales. Yo por eso ayer decía, no sé si lo dije en la mañana o lo dije al mediodía, y sobre todo por la postura de algunos dirigentes políticos y de algunos líderes de opinión que son muy activos en redes sociales, activos para unas cosas y para otras hacen mutis camino al foro, pretendiendo simplemente desnaturalizar la protesta. O minimizarla. Sí, minimizándola, diciendo que es solamente un tema de los transportistas en unos casos, en otros señalando que la protesta tiene que ver con una estrategia del correísmo para desestabilizar al gobierno del presidente Lenín Moreno. A ver, sobre estos segundos, si hay evidencias de una estrategia para desestabilizar al gobierno, el gobierno tiene las herramientas, evidentemente, para, con todo el rigor de la ley, evitar esos intentos de desestabilización del poder constituido. Tiene todas las herramientas, si es que efectivamente es así, ¿ya? Pero en este momento ya no solamente tenemos a los transportistas, ayer mismo ya se sumaron dirigentes de los sindicatos, la red de médicos. Ayer mismo se sumó la red de médicos, se sumaron estudiantes universitarios y hay anuncios de organizaciones indígenas que han comenzado a sumarse. Ayer mismo pasó eso con la CONAIE, lo que está pasando en la provincia de Tungurahua, lo que nos reportan en el norte del país, en la provincia
de Imbabura en el límite provincial con la provincia de Pichincha. Dice José David Morán, en el Chaco, provincia del Napo, no hay transporte y la gente no se manifiesta ni a favor ni en contra del paro. Ricardo Tituaña, ayer en la noche, como a las 8 de la noche, en Loma de Puengasí, imposible pasar por la Simón Bolívar y por debajo del puente. A esta hora, Carlos Segovia, también a través del Twitter, saludos Carlos, nos envía una fotografía, Mariscal Sucre y Avenida La Ecuatoriana completamente bloqueada. Vemos ahí unos montículos de tierra y de cascajo en medio de la vía. Correcto. Gracias a la colega Sonita Calispa. Sonita, qué gusto. Nos envió una captura de pantalla del reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Dice, existen varios cierres en vías secundarias en el sur de la ciudad. Sugerimos utilizar las vías principales. No hay reportes por ahora de dificultades en el norte de la capital. Es el reporte que justamente ha generado, a propósito de la consulta que le hace la colega comunicadora a la Agencia Metropolitana de Tránsito, hay dificultades en el sur. Estamos expectantes, evidentemente, de aquello. Me gustaría, por ejemplo, conocer si es que algunos oyentes o algún oyente tiene la bondad de escribirnos o de comentarnos cómo está la situación en la Simón Bolívar, en la zona de Carapungo, en la zona de el ingreso a Gualo. Hago esta pregunta porque ayer, por ejemplo, si tú tomabas la Simón Bolívar en dirección norte, se pasa, y digo, me pasó a mí ayer, pasé el redondel de Zambisa y antes de llegar al redondel de Gualo, resulta que ahí había un bloqueo y tocó regresar por el mismo carril. Otra vez al redondel de Zambisa, para de allí subir hasta el Eloy Alfaro y tomar el Eloy Alfaro en dirección norte. Pero resulta que avanzando por el Eloy Alfaro hasta la calle anterior a la Juan Molineros, no recuerdo cómo se llama la calle anterior a la Juan Molineros, que es la calle del Comité del Pueblo, hay una calle anterior, también estaba bloqueada. Hubo que tomar hacia la izquierda la 6 de diciembre. La 6 de diciembre más adelante también estuvo bloqueada. Hubo que bajar hasta la Galo Plaza Lazo para poder llegar al norte de la capital. Hubo estos bloqueos anoche hacia las 19 horas, digo, los constaté de primera mano. Me gustaría saber cómo amanece esa parte de la capital, si es que todavía hay bloqueos. Por acá Andrés García desde Manabí. En Manta nos dice, sigue paralizada la ciudad, taxistas no permiten la libre movilidad, lamentablemente algunos lugares han quemado llantas sin darse cuenta el daño que causan en las vías. Gracias Andrés por el reporte desde Manta, provincia de Manabí. Rapidito Luisa Nilema nos escribe, gracias. Gualo no hay paso, dice, está cerrado. Nos comenta, ¿no? Luisa Nilema de lo que está pasando en esta zona de Gualo. Muy temprano en la mañana también pude observar en la zona de Ponciano Alto, lo que se conoce acá en Quito como Carcelén Industrial, había grupos de taxistas que estaban allí concentrándose. Entiendo que obviamente adhiriéndose a la medida de hecho que ha sido formalizada por parte de sus dirigentes. Desde muy temprano, con Tertulio, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha empezado ya a generar algunos reportes. Hace 20 minutos en Quito, al momento vías habilitadas son Simón Bolívar, sector Loma de Puengasí, Mariscal Sucre y Fernández Salvador, Mariscal Sucre y Tercera, Mariscal Sucre y Rumiurco. La recomendación obviamente es que conduzcan con precaución. Y hace 5 minutos la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito informa el cierre de vías sobre la Avenida Panamericana Norte a la altura de San Miguel del Común en sentido norte-sur y Tribuna del Sur, cierre total de la vía. Tomar las debidas precauciones. Al momento habilitada la avenida Simón Bolívar desde el Troje hasta Carapungo. Mantenemos gestión de la movilidad en los diferentes sectores del distrito metropolitano, dice la Agencia Metropolitana de Tránsito, con Tertulio. Gracias al colega Andrés Reliche, nos envía una actualización de reporte por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias CZ3, reporte de vías, corte a las 5 de la mañana con 30 minutos, vías de Cotopaxi, La Tacunga Quito, la E35 cerrada en el sector de Saquicilí, presencia de manifestantes y vehículos. La Tacunga Pujilí, Pangua, La Maná, la E30 cerrada a la altura del puente sector Poaló. La Tacunga Sicho Zumbagua habilitada, La Tacunga Salcedo Ambato cerrada. Es el reporte oficial del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. ¿Túneles bloqueados en Quito? No lo sé. Nos informa... ¿Es pregunta o afirmación? Una oyente, Negrita Linda, nos dice, los túneles están bloqueados en Quito. Correcto. Ajá. Bueno, hasta ayer en la noche estaban bloqueados. Era afirmación, pero lo planteaste como pregunta. A ver, llamado respetuoso a los colegas comunicadores del sistema ECO 911. Desde ayer
no generan ningún tipo de reporte desde anoche. No tenemos ningún reporte del ECU 911 respecto de lo que suele manejar el chat de periodistas que tiene el ECU 911. No han generado ningún reporte desde anoche sobre la situación en las vías. Usualmente desde antes de las 6 de la mañana comenzamos a recibir reportes desde las diferentes provincias del país, pero extrañamente no tenemos ningún reporte. Llamado público para el ECU 911, por favor repórtennos porque esta es información de muchísima utilidad para nuestra audiencia. La colega Andrea Orbe escribió hace poco: ya hay calles cerradas por taxistas a esta hora. A las 4:38 de la mañana escribió Andrea. 4:38 de la mañana en la ferroviaria. Calles cerradas por taxistas, llantas se queman y autos amarillos impiden el paso. Escribió la colega periodista sobre lo que está pasando en el sur de la capital, en el sector de la ferroviaria. David Rosero, colega periodista de los medios públicos, nos envió una fotografía. El trébol con fluidez en el tráfico. Está libre el paso por el trébol. Gracias a María Daniela Silva, muy generosa. Nos escribe un mensaje, dice: hora con tertulio. La autopista General Rumiñahui está despejada desde el Colibrí. Está abierto el contraflujo. No hay buses. Para bajar al trébol está despejado. La Oriental está despejada desde el trébol. No existe transporte. Gracias a ese reporte de primera mano. La Gaby Herrera también nos describe: túnel de San Juan, habilitado tránsito normal, solo vehículos particulares sin transporte público. Gracias, Gaby. Cristian Borja, buenos días. En Quitumbe, ecovía normal, trole normal, servicio de taxis aparentemente normal. A las 6:30 que escribió este mensaje Cristian Borja. Vamos a seguir monitoreando el tema. Silvia Flor me escribe, dice: Marlon Santi habría sido detenido. Hay una inquietud generada justamente a partir de una información que fue difundida en estas horas en diversos canales de comunicación. Sobre esto se generó inclusive una inquietud al Ministerio de Gobierno. Todavía no hay una respuesta. La cuenta Twitter de la Confeniae escribió: a la medianoche, sin causa alguna, la policía detiene a Marlon Santi, coordinador de Pachacutic, y Jairo Hualinga, dirigente de la Juventud de la CONAIE. Rechazamos detención selectiva a líderes sociales y responsabilizamos a María Paula Romo y Lenín Moreno de lo que puede ocurrirles. Se refieren a la ministra de Gobierno, al presidente de la República. Quisiéramos conocer una confirmación por parte de las autoridades de la detención del coordinador de Pachacutic, Marlon Santi, y de Jairo Hualinga, dirigente de Juventud de la CONAIE. Al menos esto es lo que denunció la cuenta Twitter de la Confeniae en estas horas. Nos preguntan también qué pasa con las vías que conducen al aeropuerto de Tababela. Hasta ayer en horas de la noche yo veía alguna información que fue publicada por la concejal Luz Elena Coloma que daba cuenta de el cierre de las vías de acceso. No había ni cómo entrar ni salir del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Me imagino yo que el panorama debe estar igual. Vamos a solicitar algún reporte de parte de la agencia metropolitana para que nos dé cuenta de aquello. Ayer, y a propósito del aeropuerto, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, publicaba en su Twitter listado de vuelos cancelados el día de hoy en nuestro aeropuerto, generado por manifestaciones y falta de garantías para la operación de dichas aerolíneas, afectando al turismo y economía de la ciudad. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vuelos cancelados con tertulio hacia la ciudad de Quito y 5 vuelos internacionales y vuelos domésticos 5. Correcto. Fueron cancelados. Y son vuelos, imagínate, que llegan desde Europa, la mayoría. Sí, había unos vuelos desde, no sé si llegaban o salían Madrid, Ámsterdam, París. Eran frecuencias a nivel internacional, también vuelos a Bogotá, a Miami, Estados Unidos, que habían sido suspendidos, y obviamente los vuelos domésticos. Ajá. Actualizo también un tema. Evidentemente la información tiene que abundar, aunque sea repetitiva. Decirles que el día de hoy tampoco se aplicará la medida de restricción Hoy No Circula. El día de hoy no tendrán problemas de circulación los vehículos cuyas placas terminan en 9 y 0. Hoy no se aplicará el Hoy No Circula, que es la medida de restricción vehicular, dependiendo del número de la placa, del último dígito de la placa que tiene usted en su vehículo. Así que frente a esta situación, al igual que ayer, no habrá restricción vehicular. Se ratifica la suspensión de clases para escuelas y colegios el día de hoy. Fiscales, particulares, municipales, fisconicionales, no habrá clases el día de hoy.
ayer hubo una decisión de la Secretaría Nacional de Educación Superior que me llamó la atención porque no tengo claro y nadie me supo responder aquello. Entiendo que la CENACYT no tiene competencias para disponer si hay o no clases en el sistema de educación superior en las universidades. De todas formas, ayer se adoptó una medida que creo yo sí es una medida saludable, más allá de la autonomía universitaria, y es disponer la suspensión de las clases desde ayer en la tarde para la tarde y noche de ayer y para toda la jornada del día de hoy en los centros de educación superior, en las universidades, escuelas politécnicas, institutos tecnológicos y conservatorios. Se dispuso la suspensión de actividades docentes para el día de hoy. Eso está confirmado. Hoy no habrá clases ni en escuelas, ni en colegios, tampoco en universidades con tertulio. Muy bien. Con respecto a lo sucedido el día de ayer, vamos desmenuzando los hechos con tertulio. Sí, desmenucemos, aprovechemos el tiempo. Sí, ya hablamos del tema de la violencia, que hubo ayer un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. También, digamos, un comportamiento irregular de parte de algunos ciudadanos. Hablamos sobre el tema de los desmanes en ciudades como Guayaquil, por ejemplo, o lo que ocurrió acá en el sur de Quito en un centro comercial donde varias personas intentaron saquear locales comerciales, cosa que está absolutamente mal. Pero sobre el fondo mismo de la protesta, que son las medidas económicas, creo que hay también algunas reacciones de carácter político que a esta hora deberían convocar a la reflexión y al análisis. A mí, te digo y te soy sincero, me sorprendió y mucho la declaración de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Sí, ¿por qué? Porque se desmarcó. Porque se desmarca de la tesis del gobierno, ¿no? Y a ver, digámosle a la gente sabemos, qué dijo la alcaldesa. Y no sabemos a esta hora si es que lo que dijo ayer Cynthia Viteri será replicado por Nebot hoy. Es la postura del Partido Social Cristiano y que podría ser hoy ratificado por el abogado Jaime Nebot a su retorno de Europa. Nebot estaba de viaje y ayer intentó llegar hasta el Ecuador por las condiciones de conflictividad en Quito y por el cierre del aeropuerto. Nebot no pudo aterrizar, venía desde Bogotá, así que llegará el día de hoy el exalcalde de Guayaquil. Cynthia Viteri, en un discurso que duró más o menos unos 8 minutos y que lo condensaron en sus redes sociales, dijo lo siguiente: las medidas económicas tomadas por el gobierno central se resumen en una sola. Subieron el pasaje de transporte público y de carga, por lo tanto el costo de la vida. Escondieron la serpiente en un canasto de manzanas. Afectados, los trabajadores, la clase media y los pobres, quienes más pagarán por movilizarse. Entiendo a los analistas políticos que festejan desde sus vehículos la subida del pasaje del transporte público, mientras ven por la ventana la mayoría de la población que se moviliza en bus. La discusión no es entre transportistas y gobierno, la discusión se basa en cargarle a los ecuatorianos una factura que ellos no consumieron. Ellos no bebieron, no comieron, no viajaron, no robaron y sin embargo les han hecho un plan de pago con carga a su sueldo. El ahorro para el gobierno al subir los combustibles y por ende el pasaje es de 1.500 millones de dólares, lo que servirá solo para pagar 2 meses de sueldo de su burocracia. Ese es el mensaje de la abogada Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Tremendo. Con tertulio. A ver, lo que dijo Cynthia Viteri... Déjame complementar porque hay unos tweets más por acá que no formaban parte del hilo, hay 2 más. Focalicen el subsidio para la transportación pública y de carga, disminuyan el 20% de la burocracia, que significa un ahorro de 2.000 millones de dólares aproximadamente, lo cual es más de lo que obtienen subiendo los pasajes. Disminuyan de un plumazo el costo de la energía eléctrica para pasar a una transportación pública eficiente y sustentable y faciliten el crédito para los cambios a unidades eléctricas. Ese es el mensaje de Cynthia Viteri. A ver, lo que dijo Cynthia Viteri, independientemente de, obviamente, lo que pueda decir un dirigente político, va a tener sus bemoles, va a haber gente que lo apoye, va a haber gente que lo cuestione, va a haber gente que diga, bueno, se ubican de acuerdo a la coyuntura, probablemente procura dar un espaldarazo a su propia organización política de cara a los comicios del 2021. Digo, y bien lo sostuviste al inicio, habrá que ver qué dice Nebot el día de hoy. Nebot supuestamente hablará a partir de las 7:30 para algunos medios en Guayaquil. Habrá que ver qué dice Nebot sobre la situación y cuál es su visión en torno a las decisiones económicas y a la situación social que al momento vive la República. Pero más allá de cualquier cosa,
lo que dijo Cintia Viteri con Tertulio querría decir que quienes de igual forma nos manifestamos, y perdón mi modestia, pero nos vamos a incluir porque es así, y seguramente a ustedes que nos están escuchando y que nos han escuchado a lo largo de la semana pueden certificar aquello, porque hubo gente a la que no le gustó y no entendió la naturaleza del comentario que hicimos el miércoles y ya nos empezaron a encasillar o a etiquetar. No se trata aquí de apoyar una medida económica. Yo quiero insistir en que el tema de los subsidios es un tema que debe ser revisado, que debe ser pensado, que debe ser analizado, pero con cabeza fría. Creo que no era el momento para optar por una medida tan radical. Estamos hablando de un incremento de 54 centavos en la gasolina extra y de $1.29 en el diésel. O sea, no es un incremento pequeñito. No son 10 centavos, no son 5 centavos, son 54 centavos en la extra y $1.29 en el diésel que utiliza el transporte de pasajeros, el transporte de carga, y que evidentemente va a provocar un encarecimiento. Lo que dijo Cintia Viteri es lo que nosotros sostuvimos desde el miércoles. En el sentido de que, señores, no traten, digamos, de utilizar términos que si bien es cierto pueden sonar bonito y son términos más técnicos, al final del día, usted, amigo oyente, desde ayer paga más por el combustible en el Ecuador. Ese es el efecto directo. La gasolina extra desde ayer es más cara si se compara con el precio que estaba vigente hasta antes de la medianoche del pasado miércoles. 54 centavos más cara. Hay un aumento en el precio de los combustibles, señores. De la extra y del diésel. Y en el tema del diésel, el efecto directo, y lo anticipamos el día miércoles, va a ser, entre otras cosas, el aumento de tarifas. Y el aumento del diésel va a afectar a los sectores productivos también, ¿no? Porque, mira tú, ayer, por ejemplo, mencionábamos lo que decía Danilo Albán, economista, en sus redes sociales. El 75% de las actividades pesqueras se mueven gracias al diésel. El diésel mueve el transporte urbano, el diésel mueve el transporte pesado. Entonces, obviamente, los costos de producción para quienes utilizan diésel, para poner a andar, para poner en marcha sus motores, es obvio que se van a encarecer y ese costo se va a trasladar al consumidor final, al ciudadano que busca transportarse, etcétera, etcétera. O sea, eso creo que no lo descubrió ni la abogada Viteri ayer en la rueda de prensa, ni nosotros tampoco lo descubrimos al siguiente día de que se adoptaron las medidas. O sea, es un efecto en cadena, es un efecto dominó. Sube el precio de los combustibles, en este caso del diésel, que se utiliza para la transportación de alimentos, de productos, de pasajeros. Es obvio que los costos también se van a incrementar. Es obvio, pero es una consecuencia lógica. Que haya gente que quiera matizar eso es otra cosa. Pero que dijo Cintia Viteri es así. Nosotros lo dijimos en este espacio el día miércoles. El efecto directo va a ser una revisión de tarifas. Ahora, ayer circuló un audio que es absolutamente falso, pero lamentablemente la ignorancia o el desconocimiento que muchas veces tenemos los ciudadanos, inclusive los periodistas, sobre determinados temas, nos hace creer determinadas cosas y cometer errores con base en eso. El gobierno nacional no puede fijar las tarifas de transporte urbano en las ciudades. O sea, el presidente Moreno o el vicepresidente Sonnenholzner o el director de la Agencia Nacional de Tránsito no pueden salir hoy, por ejemplo, a decir, señores, en Quito a partir de lunes la tarifa va a ser de 40 centavos, como ayer se difundió un audio. Legalmente no es posible porque el Ejecutivo no tiene esa competencia. ¿Cuál es la competencia del Ejecutivo? A través de la ANT. Y esto me lo explicó el propio director del ANT ayer, con quien tuve una conversación rapidísima, un poquito para entender algunas cosas o algunas lógicas que se han mencionado en estas horas. La ANT, por ejemplo, sí tiene competencias con Tertulio, amigas y amigas, para fijar las tarifas del transporte intra e interprovincial. Por su naturaleza, para ese caso sí tiene una competencia. Para el caso de las tarifas del transporte urbano, taxis y buses, la ANT fija lineamientos generales. Con base en esos lineamientos, las municipalidades preparan sus proyectos de ordenanza y son las municipalidades las que deciden cuál es la tarifa que a través de esa ordenanza se va a aplicar en sus respectivas jurisdicciones cantonales. Recordar a la audiencia que en el caso de Quito, la tarifa del transporte urbano está congelada en 25 centavos de dólar desde el año 2003. En el año 2003, las tarifas sí eran fijadas por el gobierno nacional. En el año 2019, las tarifas de transporte urbano no son fijadas por el gobierno nacional. Simplemente se generan lineamientos.
Guayaquil, por ejemplo, sí elevó su tarifa a 30 centavos. Y lo mismo pasó con otras ciudades, con Ambato, con Ibarra, con Loja, con Cuenca, con Portoviejo, con Manta. Hubo una reformulación de las tarifas. En Quito, que esto ya lo hemos comentado en un montón de ocasiones con tertulia, amigos y amigas, en Quito, por una decisión política, se optó por entregar una compensación a los transportistas que no mejoraron el servicio, de ninguna forma. No hubo revisión de frecuencias, no mejoraron el servicio y les entregaron una compensación para mantener la tarifa en 25 centavos. La administración municipal anterior y el Consejo Metropolitano anterior no asumieron la responsabilidad política de tomar una decisión técnica, que es la revisión de las tarifas de transporte urbano en la capital. Eso no ocurrió en Quito. Y en Quito sigue siendo 25 centavos. Hay un proyecto de ordenanza y ha trascendido que posiblemente el próximo martes el Pleno del Consejo Metropolitano se reúna para analizar esta situación recién en primer debate. Pero para ir a ese primer debate deben contar con un informe de la Comisión de Movilidad del Municipio Metropolitano de Quito. O sea, son temas que evidentemente deben ser informados a la audiencia para una mejor comprensión. No es que hoy, o sea, para tratar de ceder a los transportistas, la tarifa ya va a ubicar en 35 o 40 centavos. Eso no es posible. Tiene que ser aprobada una ordenanza sobre este tema. Igual para el caso de los taxis. Entonces, yo sí planteo que a los ciudadanos tratemos de informarnos de mejor manera y no comamos cuento con determinadas cosas que se dicen. Ahora, que va a haber una elevación de tarifas, señores, va a haber una elevación de tarifas. O sea, preparémonos como sociedad a una revisión de las tarifas del transporte público. Yo dudo mucho que, por ejemplo, en ciudades que ya subieron a 30 centavos, la tarifa se mantenga en 30 centavos. Lo más seguro es que haya una nueva revisión de la tarifa con base en el aumento del diésel, porque el diésel aumentó $1.29, de $1.01 centavo a $2.30 el galón. O sea, el incremento es fuerte, el incremento supera el 100%. 123, ¿no? 123% más o menos. Entonces, en ese punto, Cintia Viteri nos equivoca. Y como nosotros dijimos el día miércoles, no veamos solamente el tema de la elevación del precio de la gasolina y del diésel solamente como un tema numérico vinculado a los combustibles, porque de allí evidentemente, y yo estoy convencido de aquello, o sea, me encantaría que no pase, pero eso va a pasar. Los precios de los productos básicos se van a encarecer porque los fletes se van a encarecer con tertulio. No sé si yo estoy hilando fino o tal vez pensando en negativo sobre algo que yo estoy seguro va a ocurrir. Sí, es que va a pasar, así funciona esto. José Antonio Sánchez nos dice el 75%, y él conoce muy bien la realidad, además de lo que pasa en el archipiélago. El 75% de los alimentos consumidos en Galápagos llega por barco. De ley los valores de los transportes serán revisados y los precios subirán en esa provincia aislada geográficamente del Ecuador continental, que solo tiene una alternativa para meter alimentos, los barcos. En Galápagos todo te cuesta casi el doble, ¿no? Claro. Casi el doble, claro. Te cuesta absolutamente todo. Claro. Una gaseosa que aquí en una tienda te puede costar 50 centavos, ¿verdad? Tienes que pagar $1, $1.25, cosas por el estilo, ¿no? Ayer también la bancada de la Revolución Ciudadana dio una rueda de prensa en los exteriores del Pleno de la Asamblea y emitieron un comunicado. Un gobierno con miedo declara estado de excepción, titula el comunicado de la bancada. La bancada de la Revolución Ciudadana rechaza la criminalización de la protesta social que ha dejado hasta el momento 19 ecuatorianos detenidos y la declaratoria de estado de excepción nacional dispuesto por el presidente Moreno. Exigimos que la Asamblea Nacional se pronuncie de manera inmediata sobre esta decisión antidemocrática impuesta por el gobierno. Convocamos a los asambleístas de todas las bancadas que, privilegiando el interés nacional y atendiendo a las demandas ciudadanas de millones de ecuatorianos que están en las calles exigiendo sus derechos, se convoque de manera urgente a una sesión extraordinaria para que el Pleno de la Asamblea trate como único punto del orden del día el paquetazo de Moreno, la grave crisis política y la conmoción interna a las que nos ha llevado este gobierno. Responsabilizamos al gobierno nacional por los actos represivos que vulneran la integridad de los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a manifestarse contra estas medidas económicas. La situación actual que vive el país no puede esperar un día más. La Asamblea no puede darle la espalda al pueblo ecuatoriano, nuestro compromiso siempre con la gente. Y en medio de
de este entorno, de este manifiesto, de este comunicado y de esta propuesta, que es que la Asamblea se convoque a una sesión urgente de pleno para tratar y debatir sobre las medidas económicas. Hay una propuesta adicional de los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, que es renunciar a sus cargos y proponer que se anticipen elecciones. No le veo tan viable esa posibilidad. Porque no está establecida en la Constitución, además, ¿no? Aunque yo tengo entendido que eso es algo que lo han discutido puertas adentro, de renunciar ellos, sí, a sus curules, de manera unilateral, como bloque, ¿no? Pero me parece a mí que como estrategia no va muy bien, porque está cediendo el único espacio que tienes para dar pelea en el contexto de lo nacional. Te quedas con la prefectura de Manabí de Pichincha y nada más. Y para de contar. Y pierdes 31, 33 curules en la Asamblea. 32. No sé qué tan conveniente sea desde el punto de vista estratégico ceder de estrategia política. Ceder esos puestos en el Parlamento, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, retomando nuevamente el tema de la movilidad, por acá nos escribía, no tenemos el nombre Cristian Escobar. Desde Carcelén salí con destino al aeropuerto, no hay ningún inconveniente para quienes estaban interesados en la movilidad hacia Tababela. Bien. Gracias, bueno. Cristian, por el reporte. Qué bueno. A ver, sobre lo que dijeron ayer los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Yo sí planteo, como siempre lo he hecho en estos micrófonos, que no tengamos memoria corta. Inmediatamente cuando escuché la postura expresada por los legisladores de esta corriente política, se me vino a la mente el único antecedente reciente de una declaratoria de estado de excepción de carácter nacional. Se me vino a la mente los episodios del jueves 30 de septiembre del año 2010. Aquel día de infausta recordación para la República. El gobierno, el presidente Rafael Correa, decretó el estado de excepción nacional por la grave conmoción interna que vivía el país, fruto de la sublevación de miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que tuvo su génesis y su expresión más dura en el regimiento Quito, acá, en la capital de la República. Y tú recordarás, contertulio, que luego de que durante la mañana ocurrieron los incidentes en el regimiento Quito, tuvimos también episodios complementarios y uno de esos fue en la Asamblea Nacional. Legisladores que, por ejemplo, no podían ingresar al Palacio Legislativo. Uh-huh. Otros, en cambio, que ya se habían atrincherado. Exacto. Otros que estaban atrincherados en el interior. Había un legislador de la época que incluso se sacó la camisa. Tú recordarás, me refiero a Paco Velasco. Uh-huh. Hay una imagen ahí. Hubo legisladores que... por ejemplo, Marisol Peñafiel o Silvia Salgado, que enfrentaron una situación muy compleja en aquella época. Y por otra parte, hubo una intención de varios legisladores de la oposición política de aquel momento de que se instale la Asamblea Nacional para analizar el momento político que vivía en ese momento el país. Ese día jueves debía sesionar la Asamblea Nacional. Estaba convocada la Asamblea Nacional. La noche anterior, el miércoles 29 de septiembre, sesionó la Asamblea Nacional y no hubo votos para tomar decisiones respecto de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley, en ese momento proyecto de ley orgánica del servicio público. Aquí hay una suerte de leyenda urbana, digo, a mí no me consta y por eso lo elevo a la categoría de leyenda urbana, de que luego de ese momento en la Asamblea Nacional, supuestamente el presidente de la República tenía listo el decreto ejecutivo para declarar la disolución del Parlamento y convocar elecciones anticipadas, lo que en el argot popular se denomina la muerte cruzada, que es una figura constitucional reconocida y consagrada en la Carta Magna. Y hubo lo que pasó el jueves. El jueves también los políticos de la oposición de la época, tú recordarás, contertulio, pretendieron que haya una sesión del Pleno de la Asamblea. El presidente de la Asamblea no estaba aquí, el presidente de la Asamblea estaba viajando a España con Virgilio Hernández. Y la entonces vicepresidenta de la Asamblea, Irina Cabezas, se negó a convocar a sesión. Tú recordarás, o sea, estos episodios han ocurrido a lo largo del tiempo. Hago una mirada más retrospectiva a lo que pasó en el año 2005, de lo cual yo fui testigo. Ese miércoles 20 de abril del año 2005, cuando los forajidos se estaban enfrentando en las calles de Quito.
Resulta que el Congreso debía sesionar y la mayoría política que se había armado en ese momento desconoció la presidencia de Omar Quintana, abandonó el hall del Banco Central donde sesionaba el Congreso de la República. Esta mayoría de diputados, en donde estaba casualmente Cintia Viteri, hoy alcaldesa de Guayaquil, se trasladó al auditorio de Ciespal, sesionó y esa mayoría, a mi modo de ver, desde mi punto de vista, y esto lo he sostenido y no me voy a desdecir de una posición que yo tengo, a mi modo de ver, de forma inconstitucional, esa mayoría destituyó al presidente de la República, invocando la causal de abandono del poder, cuando el presidente de la República estaba despachando en Carondelet. Entonces ese Congreso sesionó, se fue a Ciespal y ocurrió lo que ocurrió, la destitución de Gutiérrez, en medio de la rebelión de los forajidos. Me voy más atrás. Rebelión que fue minimizada por Gutiérrez. Minimizada por Gutiérrez, pues. Eran cuatro forajidos. Cuatro forajidos, los que fueron ahí a protestar en las afueras de su casa acá en el norte de Quito. Con Gutiérrez eran 4, ¿no? Por supuesto. Y me voy más atrás. Me parece a mí que la soberbia no es buena consejera para los gobernantes porque no es buena. Se encierran en una burbuja. Claro, y por ejemplo ayer esa rueda de prensa que brinda el presidente de la República en Guayaquil, en la base aérea, a mí me dejó un montón de dudas porque, a ver, la rueda de prensa fue 18:20, 18:30 ayer en la tarde. Minutos después ya estaban los noticieros nuevamente al aire. En esa rueda de prensa Moreno dice que la situación estaba controlada. Y a las 19 horas que empiezan a transmitir los noticieros te mostraban imágenes del centro de Quito totalmente convulsionado y caotizado. Entonces, ¿de qué situación controlada podíamos hablar? Vimos imágenes en la ciudad donde estuvo el presidente, que es Guayaquil, con saqueos, con descontrol, con delincuencia. ¿Y de qué situación controlada podíamos hablar? Yo no sé quiénes son los encargados de informarle al presidente de la situación. Claro, ayer hubo saqueos. Perdónenme, hago una digresión, pues. Ayer el colega y amigo José Delgado tuvo cualquier cantidad de carne para su programa. Hizo su agosto ayer. En octubre. Tanto así que fue tendencia el Twitter José. Buen amigo, lo conocí hace 20 y pico de años en Guayaquil cuando era reportero de Teleamazonas. Pero decía, me retrotraigo más atrás y me voy a los episodios del 5, 6 y 7 de febrero del año 97, cuando el Congreso destituye a Bucarán. Y no me voy a quedar con lo impresentable del gobierno de Bucarán, sino con la forma como esa mayoría política, 44 diputados, declararon incapaz mentalmente al presidente de la República para gobernar sin derecho a la defensa ni fórmula de juicio. Y destituyeron al presidente, y no aplicaron la línea de sucesión presidencial, y se inventaron la figura del interinazgo. O sea, ¿por qué menciono esto? Porque ya se han dado episodios anteriores en los cuales hay políticos que pretenden pescar a río revuelto con base en las situaciones sociales que enfrenta la República. Cuando yo escuchaba ayer a los asambleístas de la Revolución Ciudadana, y lo digo respetuosamente, automáticamente se me vino a la mente la intención de la oposición de la época en 2010 de convocar una sesión, también para analizar la crisis política de la República. O sea, o la tortilla se viró, no podemos dejar de ver estos hechos y comentarlos y recordarlos. Ahora bien, ¿la situación del país es compleja? Sí es compleja. Las decisiones económicas de Moreno, a mí me parecen, y lo he venido diciendo desde el miércoles, lo de los subsidios, había que discutirlo, pero no era el momento, porque enfrentamos una recesión económica en la cual miles de ecuatorianos no tienen trabajo. Estamos en recesión y se opta por una medida que claramente significa meterle la mano al bolsillo a la gente. Pero de allí a pretender desestabilizar al gobierno, yo sí creo que hay una distancia. Yo sé que mucha gente no va a coincidir con esta visión. Yo no me voy a desdecir de una visión personal que he tenido a lo largo de mi vida. Yo creo que en democracia debemos aprender a convivir. Se debe respetar el derecho a la protesta, ciertamente. Hoy siento que se está criminalizando el derecho a la protesta, como también en algunos pasajes ha ocurrido a lo largo de estos 40 años. Como pasó también en el correísmo, como pasó en los gobiernos anteriores. Es que es protesta, o sea, finalmente vas a tener excesos de lado y lado. Sí es. Eso también es pretender negarnos a la realidad, saber que en una protesta no va a haber detenidos. Me encantaría saber a esta hora cuál es el balance de la jornada de ayer.
de cuántas personas detenidas hay. La Fiscalía ha publicado hace algunos momentos, por ejemplo... Fueron detenidos... Esta madrugada fueron detenidos con fines investigativos Mesías B., secretario general del Sindicato de Choferes de Azuay, Manolo S., presidente de la Cámara de Transporte de Cuenca, por presunta paralización del servicio público. Eso en relación a los dirigentes, pero hubo también manifestantes que estaban en las calles. Ayer hace 10 horas... La Fiscalía publicaba 8 procesados hasta las 19:30 durante jornada de manifestaciones. En El Oro formuló cargos en contra de 3 ciudadanos por su presunta participación en el delito de actividad ilícita de recursos mineros. O sea, hay algunas consecuencias producto de la manifestación. Hay algunas personas detenidas. Quisiéramos a esta hora saber en el balance cuántos son. Claro, hasta ayer eran 267 esta noche en el balance oficial de la ministra de Gobierno. Bueno, para ir cerrando, yo suscribo tus palabras. Yo creo que la pelea es peleando, viendo la visión de los políticos. La pelea es peleando. Veamos. ¿Será que hay algún acuerdo con Tertulio? No sé. Porque la SECOM acaba de informar que a las 10:30 se convoca a los medios a una rueda de prensa que ofrecerán el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, para hablar sobre la coyuntura nacional. Esto es a las 10:30 en el Palacio de Gobierno. Moreno sigue en Guayaquil. Ayer se trasladó hasta Guayaquil. ¿Sigue en Guayaquil? No sé si sigue en Guayaquil. Yo escuché que regresaba a Quito, no sé si finalmente iba a regresar a Quito, no sé. Veamos qué pasa el día de hoy. Recibo un mensaje, y eso que hemos hecho desde ayer, bajemos la atención, invitemos a la calma, perdónenme, lo hemos hecho desde ayer. A alguna gente no le gustó esa postura que asumimos al mediodía de ayer, cuando invitamos a la gente a la calma. Señores, repito, en estos micrófonos no van a encontrar militantes o activistas políticos que arenguen a la gente a salir a las calles. Ese no es el rol del periodismo. Perdónenme, pero no es así. Con todo respeto, perdónenme, no es así. Nosotros sí hacemos un llamado a la calma, a que se respete el derecho a la protesta, pero también a la calma, que no se convulsione la República y condenar los excesos que pasaron. Lo que pasa, a ver, yo quisiera entender con Tertulio esa postura de algunos de los oyentes, porque sí siento, noto y suscribo además algunas de sus críticas, dependiendo sobre todo de la forma en la que estén planteadas las críticas, sobre el rol que han adoptado los medios de comunicación en estas horas. Justamente. Entonces, es indudable que hay un aparataje mediático muy importante que hoy está tratando de sostener, de reivindicar y de apoyar las medidas económicas del gobierno. Hay, como en todo medio, líneas editoriales. Y me imagino yo que habrá un sector de la población que lo que está esperando es que existan también medios que traten de, digamos, convertirse en una en un contrasentido de esa línea, ¿no? Que han adoptado la mayoría de medios privados. De ahí la importancia, por ejemplo, de tener verdaderos medios públicos, ¿no? Que le abran los micrófonos no solamente a las autoridades, sino a la gente, sino a los ciudadanos, para saber qué es lo que opina la gente de a pie, la gente que usa a diario el transporte y que a partir de los próximos días probablemente le toque pagar más por el pasaje, saber qué es lo que opina el transportista mismo, ¿no? El ciudadano en general. Y que no le quiten el micrófono al Claro, ciudadano cuando está hablando, ¿no? Exactamente, y que no le arrebaten el micrófono cuando están hablando los ciudadanos. Por eso la importancia de tener verdaderos medios públicos. Yo desde ese punto de vista sí entiendo el malestar de la gente, Sí. pero entiéndannos también a nosotros que debemos cumplir este rol con absoluta responsabilidad. Nosotros no nos podemos convertir en cachiporreras de tal o cual candidato, partido o política pública. Entiendan un poco, ¿no? Sobre el rol que nosotros tratamos de asumir. Sí, yo creo que es así. Déjame hacer una pausa rápidamente. Estamos pasados. Vamos a hacer una pausa. Interesante el comentario. Gracias, las visualizaciones. No se desconecten. Tras la pausa estaremos dialogando aquí en esta mesa de trabajo con Juan Pazimiño. Va a ser muy interesante conversar con el doctor Pazimiño, editorialista, historiador, analista, sobre el momento político y económico que vive la República. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM.